Estás en la señal internacional de sabersinfin.com. Regresamos aquí en Cuéntanos por la señal de Saber Sin Fin. Estamos conversando con Jimena Rosa Cervantes, antropóloga social, y nuestro tema es cosmogonía. Bueno, pues ya definimos qué es la cosmogonía. Ahora vamos a hablar acerca de las diferentes cosmogonías que en este caso corresponden pues a nuestras grandes culturas, como son la maya y la cultura azteca. Si nos comentas un poquito acerca de la cosmogonía maya. Claro. Bueno, sí, antes de eso, sí, efectivamente, las cosmogonías en lo que es el área de Mesoamérica, pues son muchísimas, ¿no? Había demasiados grupos culturales, pero efectivamente, como bien dices, las dos grandes culturas, la maya y la azteca, pues fueron las que ahora sí que acapararon todo el territorio, y obviamente estas dinámicas de contacto constante también influyeron para que muchos pueblos adoptaran las cosmogonías de estas culturas. Y bueno, hablando o ya refiriéndonos, adentrándonos al mundo maya, pues está muy interesante el mundo maya, pues es muy amplio, ¿no? Si nos remitimos a los periodos históricos, pues los mayas son milenarios realmente, ¿no? El gran esplendor maya pues estuvo por ahí del periodo clásico, ¿no? Aquellas grandes ciudades rascacielos en la selva, diría un profesor muy querido, Uxmal, Pacal, ¿no? Ese tipo de construcciones, bueno, fue el esplendor maya. Y bueno, desafortunadamente, como mencionabas hace un momento, mucho del conocimiento se perdió. En el momento del contacto, de la conquista, pues se erradicó muchísimo conocimiento, y pues bueno, eso es lamentable actualmente. Hasta hoy día el mundo maya constituye un tremendo enigma. Hay muchas cosas que son enigmáticas en el mundo maya. Es un misterio, sí. Vaya, la cultura maya aún sigue siendo un misterio, y así como mencionas grandes ciudades como Palenque, Tikal, y vaya, yo creo que son las más representativas, pero aún se siguen descubriendo o encontrando vestigios de otras ciudades. Hace poquito encontré por ahí una noticia que en Campeche pues hay otra ciudad importante. Efectivamente. Y vaya, eso es pues satisfactorio, ¿no? Conocer nuestras raíces. Y bueno, sí, efectivamente los mayas son un misterio, siguen siendo un misterio, porque finalmente también no se sabe qué sucedió con ellos. Exactamente. Efectivamente los mayas a los que referimos desaparecieron. Hay un montón de teorías, ¿no? Los antropólogos dirían que fue una erosión del ecosistema. Consumieron tanto de la naturaleza que no les dio y tuvieron que moverse. Pero bueno, hay historias bien curiosas, ¿no? Presencia alienígena o presencia de cuestiones bélicas. Un tema para nuestro amigo Fernando Acosta, saludos para él. Pero bueno, esos son otros temas. Y bueno, dentro de lo poco que se ha podido rescatar, para hablar de cuestiones cosmogónicas en función de la cultura maya, pues está el llamado libro sagrado, el Popol Vuh, ¿no? Que es es un texto de los mayas quiché. Es un texto guatemalteco, tengo entendido, y bueno, es un texto bastante interesante. Relata varias cuestiones en función de cómo ellos creen que se dio origen al universo. La creación del mundo y del hombre mismo, ¿no? Efectivamente. Vaya, este libro sagrado del Popol Vuh, como bien mencionas, es de los quichés de Guatemala, y que está ligado directamente pues con la lingüística maya, ¿no? Desde Tabasco, podemos decir, hasta El Salvador y Honduras, que era todo eso región maya. Sí, bueno, este libro, acabo de recordar que fue escrito, más bien reescrito, después de la invasión española, ¿no? Efectivamente. Pero fue reescrito de un libro anterior, algo que tenían ya ellos. Efectivamente. Y lo escribió, ¿recuerdas quién lo escribió? Fernando. Esta versión. Es el fraile llamado Fernando Jiménez. Bueno, es curiosa la historia, el devenir del Popol Vuh. Realmente el texto original, el texto sobre el que trabajó Fernando Jiménez, era un texto que se presume que un indígena lo escribió en el idioma en quiché,
pero con la grafía latina, o sea, con la grafía ya occidental, ¿no? O sea, realmente fue lo único que hizo fue plasmar todos los fonemas del idioma maya. Y bueno, ya en función de esto, anteriormente a los frailes, con toda esta empresa de evangelización que ellos traían, bueno, les pedían que aprendieran las lenguas originarias de los lugares a los que ellos iban a ir a evangelizar. Y bueno, fue el caso de Fernando Jiménez. Él aprendió la lengua quiché y trabajó sobre este texto, lo reescribió y asimismo lo tradujo al castellano, ¿no? O sea, su traducción al castellano es la primigenia del Popol Vuh. Recuerdo una versión del Padre Nuestro que hizo pues otro sacerdote, Landa. Fray Diego de Landa estuvo muchísimo en esa área. Uh-huh. Y sobre todo uno de los detractores del conocimiento, ¿no? Vaya, porque pues, sí. Él fue el que destruyeron demasiadas cosas irónicas, porque en un principio la cuestión o la consigna era destruir todo el conocimiento, y después como que le llegó el arrepentimiento porque empezó a hacer, digamos, cosas como la recopilación y empezó a hacer el Padre Nuestro en un idioma indígena, ¿no? Uh-huh. Y vaya, se preocupó o se arrepintió de lo que hizo, ¿no? Sí, hay polémicas en torno a eso, ¿no? Mucha gente dice, no, pues mucho del patrimonio que conservamos de esa época es gracias a que llegaron aquí es gracias a los españoles, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, igual y si nos hubiesen conquistado los ingleses arrasaban con todo, ¿no? Pero pues realmente la conquista cultural fue muy profunda, ¿no? O sea, arrasaron completamente con la cultura mesoamericana. No dejaron piedra sobre piedra en cuanto a la cuestión cultural. Se acabó, se exterminó. Finalmente, bueno, las cuestiones arquitectónicas hasta por folclore, ¿no? Quizá las conservaron, pero sí realmente arrasaron con el aspecto cultural, o nada tontos, se valieron de lo que ya tenían y lo implantaron su discurso ahí. Hay cosas bien interesantes, el famoso sincretismo que se dio, ¿no? Exactamente, a eso iba yo. Uh-huh. Vaya, y ahora en programas pasados tuve unos invitados que se dedican a la danza prehispánica y hablábamos sobre ese sincretismo. Porque yo les preguntaba, oye, ¿por qué en sus eventos hacen una ofrenda y la persinan? Y me decía, cuidado, no es una persinación, vayan. Yo, pues es que le estás haciendo así. Dice, no, son los 4 puntos cardinales. Efectivamente. Dice, y ahí está el Nahui Olin, ¿qué es eso? Ay, sí, bueno, es cierto, ¿no? Y eso también tiene su carácter cosmogónico dentro de la explicación del mundo. Para ellos estamos yéndonos un poquito al altiplano central, pero sí, efectivamente, el mundo estaba dimensionado en esos 4 puntos, custodiado por 4 entes, ¿no? O sea, es toda una cosmovisión bien profunda y es padrísimo. Claro. Y bueno, hablando ya precisamente de la cosmogonía azteca, maya, perdón. Maya. Ya me estoy adelantando. Hablábamos del Popol Vuh, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente, como bien decía, pues la traducción de este fraile pues fue la traducción primigenia. Ya de ahí muchísima gente, muchos intelectuales a lo largo del tiempo se fueron dedicando a trabajar el texto, a traducirlo, a adecuar los términos, porque decían, bueno, muchos términos del maya de esa época son obsoletos actualmente, uh-huh. Hay lenguas extintas, demás, ¿no? Entonces, bueno, es lo que tenemos actualmente. El Popol Vuh ya es de súper fácil acceso, ya muchas editoriales lo editan y es una obra bastante interesante y yo creo que sí retrata de manera muy sustancial la cosmogonía maya. Estaba yo leyendo en los prólogos que trabaja alguna editorial del Popol Vuh, que el texto que tradujo Jiménez, bueno, era una prosa corrida, ¿no? Uh-huh. Muchos editores lo que hicieron fue dividirlo en 4 partes de acuerdo a lo que ellos consideraron que eran los componentes de la creación del mundo y del hombre. Y bueno, hablando de eso, en la primera parte se explica un poco, en la primera parte del Popol Vuh, cómo fue que se dio origen al universo, ¿no? Y obviamente de inmediato vemos la presencia de varios dioses, de cuestiones religiosas totalmente, ¿no?
se explica completamente cómo es que se dio origen al universo según los mayas, ¿no? Es bien interesante. Bueno, tengo entendido que ellos dimensionaban, digamos, que la Tierra estaba dividida en tres partes. En el cielo o el mundo celeste, el mundo terrenal, nuestra Tierra misma, y el inframundo, ¿no? Y vaya, y que la Tierra estaba representada por el lomo de una gran tortuga o un gran lagarto. Un gran lagarto. Y vaya, el centro del mundo era también un gran árbol, el árbol sagrado, la ceiba, que tenía sus raíces en lo profundo de la tierra, que era el inframundo, y el tronco pues era el mundo terrenal, y como era muy alto, pues las ramas, las hojas, pues eran el plano de celeste, ¿no? Eran ese árbol sagrado de la ceiba, pues conectaba los tres planos del universo según lo concebían los mayas, ¿no? Efectivamente, y bueno, volvemos a lo que decíamos al inicio, es impresionante cómo ellos realizan un desciframiento, una lectura de la naturaleza tan profunda, ¿no? Que toda la explicación de este origen lo aterrizan precisamente en la observación de la naturaleza misma, ¿no? En la observación. Es muy interesante. Y sí, bueno, me llama mucho la atención dentro de los pueblos mesoamericanos, particularmente en los mayas, como siempre esta como dicotomía entre el mundo celeste y el inframundo, ¿no? Siempre están muy, muy presentes y todo y ligados con el mundo terrenal, ¿no? Es impresionante. Pues bueno, que yo recuerde, nunca he leído algún texto mesoamericano que carezca de esa parte sí. del inframundo. Siempre está presente el inframundo. Recuerdo también, por ejemplo, escuchando una entrevista con Eduardo Merlo acerca de los difuntos, y decía, el difunto siempre estaba enterrado en el tlecuil, ahí donde se hacía la comida. Lo tenían ahí porque vaya, le daban calor. ¿Sí? Desde el mundo terrenal al inframundo. No, y también hablar de la muerte es amplísimo. De verdad, las concepciones de la muerte eran impresionantes. Claro. Y bueno, lo podemos ver ahorita, ¿no? En los hallazgos arqueológicos, los entierros o de repente algunas cuestiones, o en el área maya, en el área de los cenotes también, esas ofrendas que se daban. O sea, considero que era como un pensamiento cíclico. Ese precepto de somos de la tierra y a la tierra vamos a regresar, ¿no? O sea, es como el cumplimiento de un ciclo. Exacto. Es un pensamiento cíclico. Bueno, pues hablando ya directamente del Popol Vuh, ahí se mencionan dos personajes muy característicos, dos gemelos. Así es. Hunahpu y Xbalanque. Bueno, no sabemos maya, pero hacemos el intento. Sí, efectivamente. En esa parte de la trama del Popol Vuh es bien interesante. Se habla de un juego de pelota, ¿no? Un juego de pelota en el que ellos, habla a propósito del inframundo, van hacia el inframundo, efectivamente, y ganan el juego de pelota a los dioses del inframundo, particularmente a Xibalbá, ¿no? Que es la representación de la muerte dentro del contexto maya. Y bueno, a mí me llama la atención, o rescataría en esta parte del juego de pelota. Bien sabemos que los mayas eran grandes astrónomos, ¿no? Y el juego de pelota tiene una estrecha relación con el movimiento astronómico. Claro. ¿No? Por eso el juego de pelota adquirió un carácter ritual, un carácter sagrado, un carácter mítico, muy, muy profundo. ¿Sí? O sea, realmente el juego de pelota, en el juego de pelota iba la vida misma, ¿no? Claro. Por ahí hay algunas reseñas que dicen, ¿no? Que el ganador era sacrificado y eso era... exactamente. Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte y seguidamente vamos a hablar acerca de la cosmogonía, pero azteca. Claro. Y saludos por ahí, tenemos ya saludos de Gloria Lemos, saludos para ella y para todos nuestros amigos que nos sintonizan. Continuamos aquí en Cuéntanos. Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin.com.